23, versículos 1 al 8, de manera conjunta, todos unidos, por favor. La palabra del Señor dice así: Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová que hizo subir los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Les ruego mantener abierta la escritura, por favor, en este pasaje del libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos 1 al 8. Y si ustedes recuerdan, una de las cosas que nos hemos propuesto, que su servidor se ha propuesto en esta Navidad, en este diciembre 2023, es poder acercarnos al Mesías, poder acercarnos al Hijo de Dios desde una perspectiva que sea integral, que sea completa, que alcance a cubrir todas las áreas que son importantes tener en mente nosotros para poder comprender y asimilar después de todo por qué la Navidad se trata del Hijo de Dios. ¿Y qué implicaciones tiene para los cristianos seguir celebrando este evento? ¿Qué implicaciones tiene para ti, para mí, como parte del pueblo de Dios, como parte de esta iglesia, poder celebrar lo que llamamos Navidad y el impacto que puede tener en el mundo el día de hoy, el mensaje que nosotros damos? En primer lugar, hemos estado hablando acerca de quién es el Mesías, cómo sería el Mesías, cuál sería la función. Y una de las cosas, a manera de resumen, para quien no pudo acompañarnos de manera presencial o se ha perdido la oportunidad de verlo a través de Facebook, en la página oficial de nuestra iglesia, hemos podido llegar al punto que el Mesías, ese Salvador, ese ungido, vino a mostrarnos el camino correcto para poder servir a nuestro Dios. Y ese Mesías no iba a ser tierno, ese Mesías no iba a ser condescendiente, ese Mesías no iba a ser indolente, ese Mesías vino a hablarnos con claridad sobre lo que implicaba una vida sin Dios, una vida de apariencias, una vida de riesgos, una vida alejada del Señor. Y parte de ello mencionábamos en cierto sentido en ese momento que existía o existe la imposibilidad de poder adorar a Dios sin realmente conocerlo. Y eso Jesús lo hizo evidente
Cuando él acude a la sinagoga, como era su costumbre, tenía el hábito de ir a la casa de Dios en ese momento en las sinagogas todos los sábados. Y en un momento se paró y abrió el libro del profeta Isaías y le fue entregado el libro del profeta Isaías y empezó a hablar acerca de las características de que tendría el llamado por Dios, una persona que sería llamada a dar libertad a los cautivos, a sanar a quebrantados de corazón, a proclamar el año agradable del Señor. Y quiero que piensen en este punto, si pudieran ponerle un título o una frase, o pudieran definir la Navidad en la casa del alfarero 2023, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que tendríamos que anunciar hoy distinto a lo que anunciamos en el 22? A lo que celebramos en el 21, en el 20, y así nos podemos ir hasta el origen de esta amada iglesia. Así que hoy te invito a que reflexionemos juntos en este mensaje que es importante recordarnos y que es curioso que lo tomemos del Antiguo Testamento y no del Nuevo para hablar del hecho que de la Navidad trata. La Navidad trata sobre el Hijo de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte las gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra. Queremos pedirte, amantísimo Señor y Dios nuestro, que tú seas en nuestras vidas, que nos permitas discernir el mensaje que tienes para tu iglesia el día de hoy, que podamos, Señor, hablar y vivir con claridad tu mensaje y tu palabra y entender por qué todo se trata de ti en nuestra vida. Pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El Salmo 23 no lo vamos a buscar en estos momentos, hermanos, pero el Salmo 23 hace alusión a una descripción gráfica de lo que representa Dios en nuestras vidas. Y el Salmo 23 comienza diciendo: Jehová es mi pastor. Y es interesante que no perdamos de vista este sentido y este punto, porque quiero que ustedes vean lo que sucede en el versículo 1 y versículo 2. Una de las cosas que el Señor había prometido en su Salvador, en el Mesías, en el enviado para nosotros, es que habría de redimirnos, habría de redirigirnos hacia el Padre, habría de mostrarnos el camino, pero habría de pastorearnos de una manera correcta. ¿Y qué mejor modo de evidenciar lo incorrecto que presentar lo que estaba sucediendo? Y quiero aclarar que cuando Jeremías plasma en este sentido, en el capítulo 23, los versículos 1 y 2, no existía el concepto ni el oficio del pastor como hoy en día nosotros lo conocemos. Recuerden ustedes que en los tiempos del Antiguo Testamento el Señor habló de distintas maneras. Una de ellas era hablando cara a cara, como lo hizo con Moisés, como lo hace con Abraham también, como lo hace con Elías en algún momento, de hablar directamente con ellos, como lo hace también con Job y otros tantos personajes. Pero usualmente la palabra era transmitida a través, en una primera instancia, de los sacerdotes hasta el nacimiento de Samuel por medio de los profetas.
Por lo tanto, la figura del pastorado me resulta un tanto interesante, lo que el Señor está planteando justo en el versículo 1-2. No se le ocurrió a Jeremías. El Señor tenía algo muy claro en plantear, puesto que estaría hablando en uno de los textos llamados textos mesiánicos, proféticos, en relación a Jesucristo en el Antiguo Testamento, y no tan conocidos como es el de Jeremías 23, versículos 1-8, que nos habla de la función del buen pastor. Jesús es nuestro buen pastor. Y Jesús se asume como tal y dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué interpretación entonces podemos tomar nosotros de ese niñito en Belén? ¿Qué interpretación podemos tomar nosotros como cristianos hoy en día, después de 5, 10, 15, 20, 30 años, 40, los años que lleves de conocer al Señor, de poder hablar de lo que representa en realidad la Navidad y dejar atrás las discusiones, si es la fecha, si es la temporada, si es el momento, si son los adornos, si no son los adornos? Empezar a entender que este tiempo y el resto del año todo tiene que ver con el Hijo de Dios, tiene que ver con la función del Mesías, tiene que ver con lo que Jesucristo vino a hacer y mostrarnos a nosotros de cómo poder vivir adecuadamente, de cómo poder caminar hoy en día con total convicción, con total seguridad de saber quién es. Primeros versículos: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y si no se está refiriendo entonces a un pastor como hoy en día en el siglo XXI, ¿de qué está hablando el Señor y de qué está hablando el profeta Jeremías? La función y en esencia de todos los que hemos escuchado este mensaje en nuestras vidas debe tener un impacto serio en nosotros. Quiero que pienses y trates de recordar el primer instante y el primer segundo en el que escuchaste acerca del nacimiento de Jesús. Aquella primera celebración navideña que pasaste en una iglesia. Y piensa en todo lo que ha acontecido a partir de entonces. El resumen: todas las experiencias que nosotros hemos tenido a partir del nacimiento del Mesías, de Jesucristo, a partir de saber que un día vino a nosotros y el Señor cumplió su palabra y envió a su Hijo siendo tan solo un bebé, y anunciando su mensaje con gran gozo y alegría. ¿Recuerdan ustedes cuál era la actitud de los ángeles cuando anunciaron el mensaje a los pastores? Era de gozo, era alegría. ¿Qué tiene que producir en nosotros, en nuestra vida, esta temporada? Gozo y alegría. ¿Qué tiene que producir en nosotros enero, febrero, marzo y el mes que ustedes quieran? Tiene que producir alegría. El cristiano tendría que vivir en completa felicidad, en completo agradecimiento. Y ojo, no estoy diciendo, la Escritura misma nos está diciendo que la vida ha sido complicada y la vida va a ser complicada. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Esa es la certeza de Jesús. Para hablar de gozo y alegría, hermanos, no significa ausencia de problemas. Tristemente, muchas veces en el cristianismo vivimos de esa manera, anhelando llegar a una temporada, un tiempo donde podamos por lo menos tener paz. He escuchado de verdad a muchísimos cristianos, ninguno que quede en testimonio en Facebook, de la casa del alfarero: ay, por fin es Navidad y ahora sí podemos estar felices. Y la pregunta es: ¿y qué pasa entonces de enero a noviembre? Si nos damos cuenta, de pronto seguimos queriendo tener a Jesucristo
en ese pesebre. Y de pronto nos pasa como a los padres que seguimos bebiendo. Yo tengo una bebé de 18 años. Los seguimos viendo chiquitos. Y de pronto me sorprendo, para quienes me han conocido, mis niños tienen de 18 para 22. Los seguimos viendo pequeños. Nos cuesta mucho trabajo como padres asimilar la idea de que van creciendo, de que son jóvenes, de que son adultos. Y dijimos, bueno, no hay problema ahí en ese punto. Mientras no les sigamos dando de comer en la boca, mientras no les permitamos el uso de un pañal, todo está bien. Pero ¿qué pasa con Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. El mensaje para nosotros, de nosotros para el mundo hoy en día tendría que ser que Él vino un día y cumplió la promesa de hacerse como uno de nosotros. Y eso tendría que cambiar nuestras vidas para siempre. Les aseguro que nadie es igual una vez encontrándose con Jesús. Porque exige cambios. Porque exige plena convicción en tu vida y determinación, de tal manera que hace evidente cuando no estás cumpliendo lo que Dios dice. Por eso habla de pastores irresponsables en una época donde no había pastores. Pero ¿sabes qué sí había? Sacerdotes. Hagan un repaso para los que siguen el estudio en Facebook, en Samuel, y vean lo que estaban haciendo Ofni, Fines y su papá Elí. Vayan al libro de los jueces y vayan y dense cuenta de lo que hizo Sansón. De lo que hace Abimelech. De lo que hacen las tribus de Israel. Y hoy en día no tenemos ni profetas, ni jueces, ni reyes, ni nada. Pero hoy en día, ¿qué se tiene una iglesia? Tiene pastores. Tiene ancianos. Tiene diáconos. Tiene ministros o ministras. No voy a decir la E, yo no incluyo la E. Tiene directivos en sociedades. Tiene miembros en plena comunión. Y si lo vemos a la luz de lo que Dios está planteando, cualquiera podría entrar en esa descripción. Somos llamados a conducirnos en amor y en temor al Señor todos los días de nuestra vida. Y sabes que es muy importante tu testimonio. Es muy importante lo que hoy le vas a transmitir a tu familia, particularmente a los que son cristianos. Vas a decir, wow, pastor, la Navidad es para hablar a los no cristianos. Sí, pero también la Navidad es para hablarle a tu familia que cree en Cristo. Y no hacer simplemente de esta temporada un ritualismo cristiano. La Navidad trata del Hijo de Dios. Y si trata de Él, ¿de quién tendríamos que hablar? De Jesús. Pero seamos sinceros, ¿qué puedes decir de un bebé? No voy a decir la descripción con la que siempre bromeo con mis hijos. Pero un bebé es tierno, un bebé es adorable. También puede ser un poquito llorón y demás y otras cosas que no voy a decir hoy. Pero ¿qué podemos decir de Jesús siendo bebé? Algunos dirán, bueno, está la humildad de María y de José. La Navidad no trata ni de María ni de José. Es más, la Navidad ni trata de Gabriel, que fue el que dio el mensaje importante. La Navidad no trata de los pastores que estaban en el campo. La Navidad no trata de esos tres personajes o de esos personajes misteriosos que llegaron con oro, incienso y mirra para el Señor. No, la Navidad trata del Hijo de Dios, y el Hijo de Dios no se quedó en un bebé. Ese Hijo de Dios creció, ese Hijo de Dios dio su vida. El buen pastor su vida da por a las ovejas. Por eso el Señor nos quiere situar en ese punto donde entendamos que todo va a tratar de Él, pero nuestra vida tiene que reflejarle a Él. Ese es el mensaje de la iglesia en Navidad.
De pronto cuesta trabajo. Digo, no lo sé, para quienes hayamos tenido la oportunidad de predicar en estos tiempos, tanto ancianos como pastores, te dicen Navidad, híjole, pues ya predicó el pastor del nacimiento de Jesús, ya predicó el hermano de Los Ángeles, ya predicó el hermano, y decimos, queremos enfocarnos y centrarnos necesariamente en una escena que dura un instante. Pero todo lo que rodeó esa escena llevó muchos años, hubo muchas pérdidas de vida. Hubo desesperación, pero hubo gente como Ana y Simeón en el templo que no dejaban de ir todos los días con una sola esperanza: poder ver al Hijo de Dios. ¿Y sabes qué? Ana y Simeón, con una edad superior a los 90 años, dándole gracias a Dios porque había cumplido su promesa. Ninguno de los dos vio lo que Jesús haría en la cruz. Tú y yo no estuvimos allá, pero tú y yo sí hemos podido ser testigos de todas las maravillas que Dios hace en nuestra vida, de cómo el Señor es contigo, cómo el Señor te ha sostenido, cómo el Señor ha permitido que te levantes una y otra vez de las pruebas, que no te des por vencido ante la adversidad, que el dolor no sea más fuerte que tú, que la tragedia no sea más grande en tu corazón que el amor de ese Hijo de Dios que vino a este mundo para darnos vida. Ese es el mensaje de Navidad. Ese es el mensaje al que las iglesias hoy en día tendríamos que aferrarnos. Por eso Navidad se trata del Hijo de Dios, no del niñito de Belén, porque lo hemos encasillado en ese término. La iglesia tendría que tener el gozo y la satisfacción siempre, en todo momento, de estar en la presencia de Dios, de imitar la fe de Ana y Simeón, estos dos grandes personajes. La Biblia no nos dice mucho de ellos, salvo que estaban en el templo y no se perdían un día, porque ellos querían ver la promesa cumplida de Dios. Si ponemos un estándar en la vida de ellos, 95 años, y a veces nosotros, si en un mes, 2 meses no vemos la respuesta de Dios, abandonamos. Versículos 5 y 6. Quiero que los vean ustedes, hermanos. Versículos 5 y 6. Léanlos conmigo, por favor, ahí en sus lugares. Versículos 5 y 6, estamos en Jeremías 23. Dice el Señor, aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Estos 2 versículos evidencian el cumplimiento de la promesa del Padre en el nacimiento de Jesús. El texto literalmente dice que el Señor en algún momento levantará un renuevo, es decir, alguien en la descendencia de David. Y si tú revisas la genealogía de David posterior a él, toda su descendencia, no encontrarás literalmente, salvo casos en los que medianamente alguno de ellos anduvo en rectitud, no encontrarás uno solo de sus descendientes que se haya posicionado toda su vida en un temor claro al Señor. El ejemplo más grande es Salomón. La mayor parte de su vida siendo justo, la mayor parte de su vida siendo honesto, y en algún punto perdió la brújula el buen Salomón y cometió todo tipo de atrocidades. Podemos tener grandes reyes, pero que tuvieron un límite. El Señor estaba hablando acerca del nacimiento del Hijo de Dios, del Rey. Aquí viene el Rey con mayúscula, el cual dice una característica principal. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿El cual será qué? Dichoso.
Traten de imaginar ustedes el rostro de Jesús. Y tuvo Jesús siempre motivos para estar alegre, créanme que con Pedro, con Tomás, con Judas, no era sencillo. Percibir de las personas un interés simplemente por lo que podían obtener de él y no por el mensaje que estaba dando. Y sin en cambio, el Señor describe a Jesucristo como alguien dichoso. Una persona dichosa es una persona que es feliz sin importar lo que tenga. Una persona que es agradecida sin importar lo que falte. Una persona que en nuestro lugar, hablando de Jesús, nos mostró la manera correcta de vivir acorde a su voluntad. De eso trata este tiempo. Por eso es importante, hermanos, que replanteemos en nuestra vida todo lo que hacemos por buscar al Señor, todo lo que hacemos por servir a Él, todo lo que hacemos por construir, todo lo que hacemos por edificar en el reino al cual hemos sido llamados a vivir todos y cada uno de nosotros. En sus días, dice en el versículo 6, será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y no se estaba refiriendo a una época. Si ustedes ven en los evangelios, hubo todo menos eso presencialmente en ellos. Fue la época de mayor tormento para Israel. Pero fue el punto en el que el mundo conoció la gracia del Padre, donde pudo ver a ese Jesús acercándose a todos y hablando del evangelio, hablando del Padre, hablando del perdón, hablando de la misericordia del Dios Todopoderoso. Ese es el Hijo de Dios. Un Hijo de Dios que en su crecimiento no hizo nunca acepción de personas. Un Hijo de Dios que tuvo que ser franco cuando tenía que serlo, que tuvo que ser condescendiente cuando tuvo que serlo con sus discípulos, pero que por encima de cualquier circunstancia y de cualquier evento siempre habló con la verdad, apoyado en lo que Dios había prometido. Y quiero concluir este mensaje, hermanos, con ese punto también que aparece en el versículo 7. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Versículo 8, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que llegará el momento en el que ya no tengamos que anunciar más el evangelio, porque todo mundo habrá de conocerlo. Hay un detalle: ese momento no ha llegado. Por lo tanto, es responsabilidad nuestra seguir hablando. Pero es importante que recordemos que lo que Jesús llamó en su vida y en su ministerio con sus discípulos fue a vivir a plenitud el mensaje de la palabra de Dios y no simplemente aparentarlo. La mayor diferencia que tendría el Hijo de Dios con los fariseos no sería el desconocimiento de la palabra de Dios, sino la apariencia, el mostrar algo que no eran en verdad, el hablar de algo sin vivirlo, el hablar de algo sin experimentarlo primero. Por lo tanto, pensemos en esto, en la oportunidad que hoy nos está dando Dios a nosotros como hijos e hijas suyas,
de poder hablar de lo que representa realmente la Navidad. Y quiero que pienses en esto. ¿Cuál será tu respuesta cuando alguien te cuestione por qué celebras Navidad? ¿Qué representa para ti la Navidad? Confiemos en Dios, que nuestra respuesta no siga siendo simple y sencillamente que es el nacimiento de Jesús. La Navidad tiene que ver un poco más allá de ese nacimiento. Ese es el punto de partida. Es el cumplimiento de la promesa de Dios de visitarnos y de acercarnos al Padre en todo momento. Oremos. Bendito Padre y Señor celestial, queremos darte las gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias, Señor, porque nos recuerdas día a día que hoy todo se trata de tu Hijo. Que celebrar Navidad es más que una fiesta festiva, una festividad. Que celebrar Navidad es entender el mensaje completo. Que comenzaría con el nacimiento de tu Hijo. Que comenzaría, Padre, con el anuncio de sus ángeles en ese campo, pero que continuará hasta el día de hoy anunciando a todas las personas que tú nos has visitado, que tú cumpliste tu promesa, que tú nos quieres cerca de ti. Que hoy se trata de hablar de tu Hijo, de dar la mayor descripción biográfica de Él, de dar los mayores datos posibles acerca del Hijo de Dios, porque le conocemos, porque sabemos quién es, porque sabemos qué hizo, porque sabemos lo que Él realizó en este mundo. Bendice a tu iglesia y gracias por tu palabra en este día, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.